¿Qué tal, Sara? ¿Cómo estás? Hola Ricardo, muy bien. Te, te siento cerca, te Sí, siento ¿no? cerca. Sí, sí, estás como a 4 o 5 metros de mí, pero bueno, tenemos la pertinente distancia Siempre. la pertinente, la pertinente distancia de seguridad. Que, oye, te veo que llevas así el pelo como abultado por arriba, o sea, como si llevaras un hueso tipo, o sea, no sé, es un look distinto al de la foto, pero bueno, lo importante es que tú te sientas cómoda. Sí, es que si no me iba a estar tocando todo el rato el pelo y es muy raro, Vale, así vale. en directo. Bueno, pues yo creo que hay bastante expectativa por saber qué es lo que tú llamas analítica creativa, así que toda la audiencia es tuya para que se lo cuentes, así que Muy adelante, bien. todos tuyos. Vale, gracias Ricardo. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Sara Aznar, soy analista digital y CRO en FLA 101, donde actualmente llevo 3 años. De hecho, la semana pasada hice mi tercer año aquí. Y bueno, os voy a hablar de analítica creativa porque no solo de KPIs vivimos los analistas. En esta charla vamos a ver 4 puntos, ¿vale? El primero es qué entendemos por analítica creativa. Después os mostraré algún ejemplo que hemos hecho desde FLA 101. Después os quiero contar cómo se puede llegar a este nivel de analítica y, por último, un consejo final. ¿Qué entendemos por analítica creativa? Todo analista que se precie, bueno, todos los analistas que estamos pues en el mundo digital, quien más o quien menos trabajamos con KPIs, ¿no? Con indicadores que habitualmente utilizamos para conocer cómo está la salud del site, ¿no? Con el que estamos trabajando. Entre estos KPIs, pues bueno, la conversión, el rebote, las sesiones, la azúcar, el CTR de listados de productos, bueno, los más conocidos de e-commerce, ¿no? Nosotros, en los proyectos que abordamos de CRO, habitualmente hacemos siempre una auditoría inicial, ¿no? En la que analizamos estos KPIs, estos indicativos principales, por lo que os digo, para saber en un primer momento cómo está pues ese site, esa salud de nuestro entorno digital. Y de ahí lo que sacamos es una serie de acciones que llamamos higiénicas, que lo que son acciones que suponen stoppers o incidencias, ¿no? Que hay que solucionar antes de empezar pues, a hacer acciones sobre recomendaciones para mejorar la conversión. Después de hacer esta auditoría inicial, en la que ya os digo que es como un análisis más superficial, pasamos a la fase de ongoing. En esta fase, lo que ya hacemos es tomar una serie de medidas y poner encima de la mesa unas hipótesis, pero que requieren de un análisis mucho más profundo. Tenemos que desgranar mucho más los datos y, como decía antes Ricardo, ¿no? Trabajar en el análisis de esa información que nos pueden aportar las métricas. Al final, los KPIs o los indicativos o cualquier métrica se utiliza para tomar el pulso, pero sí que es verdad que siempre necesitas tener un referente por comparar esa métrica con un periodo anterior, con una media, con algo para que porque este KPI por sí solo no te va a dar información. ¿Cuántas veces me habrá pasado o os habrá pasado también a vosotros que algún cliente os pregunta si su tasa de rebote es normal? A mí me ha pasado muchas veces. Al final, si no sabes cómo está medido o si no lo comparas con tasas de rebotes anteriores a realizar un cambio, nunca vas a poder valorar qué representa ese dato. Al final, la analítica creativa es este momento de desgranar el dato, de cruzar datos para poder justificar la necesidad de ciertas acciones que queremos poner encima de la mesa para solucionar problemas que encontramos. Además, en analítica, como en cualquier otra disciplina no solo del entorno digital, pues hay que echarle imaginación a las cosas y no solo imaginación, ¿no? Creatividad y darle al tarro al final, porque
hay que pensar mucho a la hora de hacer cualquier análisis. Para que me entendáis un poco mejor. En un análisis más superficial, ¿no? Podríamos encontrar que en los últimos 6 meses pues la métrica de añadir al carrito ha disminuido en un 30%. Si nos quedamos solo en este análisis, en esta primera métrica, lo primero que se nos ocurre es que existe un problema con la página del producto. Pero claro, si ponemos hipótesis encima de la mesa o nos ponemos a pensar por qué ha podido ocurrir esto, podemos empezar a desgranar los datos, ¿no? Y, por ejemplo, podemos encontrar, esto nos ocurrió, o sea, esto es un ejemplo real, que empezamos a desgranar ese dato y a cruzar métricas y resulta que la gran mayoría de estos usuarios habían visto unos productos concretos. Además, eran usuarios logados, lo que nos llevó a ver por dónde entraban esos usuarios. Y resulta que el 80% venían del envío de un email que se había puesto en marcha hacía 6 meses. Entonces, claro, cambia mucho la película. De empezar a poner hipótesis encima de la mesa respecto a la página de producto a que sepamos que el foco del problema está en un email concreto. Los esfuerzos que vamos a tener que poner encima de la mesa para solucionarlo son muy distintos. Como analistas siempre tenemos que ir un paso por delante. Con esto me refiero a que cuando hacemos cualquier análisis o tenemos métricas en un informe, siempre debemos dar una vuelta para convertirlo en información. O sea, en información que nos permita trabajar y que nos permita desarrollar acciones pues que beneficien, que incrementen los objetivos que nosotros tenemos. ¿Y qué objetivos tiene este tipo de analítica? Tiene 3 objetivos muy claros. El primero es bajar la incertidumbre a la hora de ejecutar recomendaciones que den respuesta a una hipótesis que tengamos, ¿no? En el ejemplo que os ponía antes, si nos ponemos a hacer hipótesis sobre la página de producto, ahí tenemos un grado de incertidumbre bastante amplio porque, claro, no sabemos qué está pasando. La película cambia mucho cuando sabes que el problema efectivamente era debido a un mail que estaba redireccionando de manera errónea. El segundo objetivo que buscamos con este tipo de analítica es ayudar a nuestro equipo de UX en un proyecto de CRO a optimizar su tiempo y sus recursos. Nosotros como analistas tenemos que ser como el manual de instrucciones de la web, ¿no? Os he puesto el ejemplo de un manual de IKEA, pero en realidad en muchas ocasiones pues es esta nuestra función. No es lo mismo, voy a volver con una página de producto, no es lo mismo tener una página de producto y detectar que hay un gran número de usuarios que la abandonan, que cruzar métricas y ponerte a investigar qué ocurre realmente en el comportamiento del usuario y averiguar que la gran mayoría de los usuarios han abandonado esa página después de consultar la guía de tallas. Porque, claro, lo que le estás diciendo a tu equipo de UX no es que rediseñe la página de producto. Lo que le estás diciendo es que el problema lo tenemos en la guía de tallas, que probablemente no se entienda. Y, por último, y no por ello menos importante, sería dotar a nuestros clientes de datos para poder agilizar y facilitar su trabajo. Nosotros como consultoría trabajamos para empresas, pero dentro de estas empresas trabajamos con un equipo, ¿no? Pues habitualmente con el equipo de digital. Como cualquier equipo, en muchas ocasiones tienen que dar respuesta a sus responsables, tienen que justificar sus acciones a otros equipos o tienen que pedir recursos de IT para implementar algunas de las acciones que nosotros ponemos encima de la mesa. Entonces, es necesario, necesario sobre todo para ellos, ¿no? Y también para agilizar muchas veces nuestro trabajo, el dotarles de datos que les permitan y les faciliten toda esta serie de justificaciones, ¿vale? Luego veréis algún ejemplo en el que efectivamente nos pasó eso y al final somos como un equipo con ellos, somos un mismo equipo. Entonces, todo que sea agilizar su trabajo, al final nos va a agilizar el nuestro también. Aquí os pongo un ejemplo como más gráfico
¿no? Para terminar de entender la analítica creativa, y es que por un lado tendríamos los datos, que sería esta plastilina en bruto, pues empaquetada, perfecta, divina. ¿Vale? Si trabajamos los datos pues a nivel más superficial o los KPIs principales, conseguimos una oveja que es maravillosa, o sea, tiene 2 ojos, una boca, 2 orejas, la lana, 4 patas, perfecta, y hace B, muy bien. Pero con trabajándolo bien, poniéndole creatividad, podríamos tener a la oveja Sound, que también tiene 2 ojos, tiene 2 orejas y tiene 4 patas y lana, pero es que habla. O sea, ¿y quién no querría tener una oveja que habla? Es una oveja muy rentable, ¿vale? ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues al final tenemos a todos los stakeholders felices, o sea, tanto UX como nuestros clientes, como nuestro propio trabajo. Ahora os voy a pasar a contar pues algún ejemplo que hemos llevado a cabo desde FLA 101 y que espero que os sirva de inspiración o al menos que os permita entender mejor lo que es la analítica creativa. Bueno, el primer ejemplo que os quiero contar es del sector de retail novias. Aquí nos encontramos con que teníamos que rediseñar el site, pero no conocíamos bien cómo nuestros usuarios consumían la información del site actual, ¿no? Entonces, lo que queríamos era conocer bien a los usuarios que teníamos en este site. Por tanto, lo que hicimos fue trabajar con el equipo de UX y llegamos a la hipótesis de que probablemente el perfil de novia y el perfil de invitada eran muy distintos. O sea, las necesidades que tenía una novia de las que podía tener una invitada, pues no tenían nada que ver. Lo que hicimos para esto, para confirmar esta hipótesis, fue analizar las sesiones y ver si había sesiones que solo consultaban URLs de novia y había otras que solo consultaban URLs de invitada. Gracias a esto conseguimos que ubicara el 70% del total de usuarios dentro de un perfil u otro. ¿Esto qué nos permitió? Pues al final lo que nos permitió fue tener dentro de un mismo diseño como 2 subdiseños que daban respuesta a las necesidades de cada perfil, porque sabíamos que en la gran mayoría de las ocasiones tenían necesidades distintas. Uno de los objetivos que había era que hubiera reservas en tienda y lo que se consiguió gracias pues a este análisis y, por supuesto, al diseño que hicieron mis compañeros fue incrementar un 10% estas reservas en tienda. Otro ejemplo que os quiero contar es del sector de travel. En este caso, como os contaba antes, uno de los objetivos que teníamos de pues, ayudar a nuestro equipo al que tenemos con el que trabajamos en cliente, necesitaban pedir recursos de IT pues, para implementar muchas de las acciones que nosotros estábamos poniendo encima de la mesa. Entonces, al final necesitábamos tener monetizadas todas esas acciones que hasta el momento se habían llevado a cabo. Entonces, lo que se nos ocurrió fue hacer una especie, le llamamos calculadora, ¿vale? Pero quisimos poner, como una herramienta que nos permitía calcular el ingreso que había generado cada una de las acciones que habíamos llevado a cabo. Para esto lo que hicimos fue aislar el KPI principal que afectaba en esa acción y lo transformamos pues a nivel de ingreso. Con esto, al final, lo que conseguimos fue una herramienta que nos permitía actualizar mes a mes los ingresos generados con esos cambios que estábamos haciendo y lo que conseguimos fue pues recursos e incrementar en un 50% el número de acciones puestas en producción que nosotros íbamos planteando. Otro ejemplo que os quiero contar de otro cliente de travel, nos lo encontramos porque nuestro cliente rediseñó su site y nos pidió pues, ayuda en algunos de los elementos más transaccionales de este diseño. Entonces, nosotros ya teníamos un trabajo previo hecho en este cliente y se nos ocurrió
pues cruzar la información que teníamos de los usuarios que había en la web actual. Lo que hicimos fue un dashboard que cruzaba las métricas secundarias, dimensiones secundarias. Las dimensiones secundarias son como información extra que se incluyen en los hits y que, pues en este caso, ¿no? Lo que nos decía era la tipología del usuario. Pues si eran 2 adultos que hacían búsquedas con 2 niños. Lo que hicimos fue desgranar el dato y cruzarlo para saber, en función de cada país de interés, pues en función de la unidad familiar, el número de noches más probable que se solían ir, a qué sitios de playa o a qué tipología de hoteles o qué preferencias tenían, si cogían una habitación o cogían 2. ¿Qué conseguimos con esto? Pues, por un lado, conseguimos una herramienta que nos permitía desgranar el dato de manera prácticamente automática y, por tanto, podíamos saber las necesidades que debíamos cubrir en función de la unidad familiar a la que nos dirigiéramos. Pues si era una pareja sin hijos, si era con hijos, así sabíamos qué necesidades debíamos cubrir en estos elementos más transaccionales en los que nosotros estábamos trabajando. Al final, esto lo que nos dio también es un dashboard que a posteriori nos va a permitir crear campañas de personalización y que además, como es dinámico, nos va a permitir, conforme pase el tiempo, poder ir actualizando esta información. Otro ejemplo que os quiero contar es uno de retail fashion. Aquí nos encontrábamos en la tesitura de que uno de los objetivos que tenía el site era llevar usuarios del entorno digital a las tiendas offline. Entonces, para ello tenían pues un elemento que podías consultar la talla de una prenda en una determinada tienda. Entonces, se nos ocurrió que cogiendo esa prenda, cogiendo la talla y cogiendo la tienda en la que se hacía la consulta, cruzar con los datos de esa tienda para ver si efectivamente se había comprado más esa prenda que se consultaba. ¿Qué conseguimos con esto? Pues conseguimos 2 cosas muy importantes. Por un lado, supimos los productos que eran más, tenían más interés para los usuarios y, por otro, pues conseguimos recursos para poner una nueva funcionalidad que, además de las consultas de las tallas, te permitía hacer una reserva en tienda. Otro ejemplo de otro cliente de retail fashion. Vosotros conoceréis en muchos e-commerce, estáis habituados o estamos habituados a ver todo el tema del cross-selling. Pero la verdad es que es un elemento que no se suele analizar muy en profundidad. Y es un elemento muy importante porque al final no solo te permite cross-selling, sino que te permite hacer acciones de upselling. Pero la verdad es que en los análisis no se le da la relevancia que muchas veces debería tener. Aquí lo que queríamos saber era cuál era la combinación óptima para poder pues optimizar el CTR, los clics que había en esta sección de cross-selling. ¿Qué hicimos para esto? Pues lo que se nos ocurrió fue cruzar la categoría de la tipología de prenda que se estaba visualizando, por ejemplo, vestidos, conocer el CTR que había, si lo que se mostraba era vestidos, si lo que se mostraba eran jerseys, si lo que se mostraban eran chaquetas. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que en algunos casos llegamos a observar que en función de la prenda que se ponía en ese cross-selling, podías incrementar hasta un 150% los clics sobre esos elementos. Bueno, y por último, os quería comentar algo de lo que estamos especialmente orgullosos en FLAG 101. Muchos de vosotros ya conoceréis el estudio sobre conversión de negocios digitales que sacamos todos los años. Uno de los problemas que nos encontramos con este estudio es que lleva muchísimo trabajo. Mucho, o sea, lleva como 3 meses y medio de trabajo. Al final es
un estudio que nosotros lanzamos de manera gratuita y para el uso de todo el mundo en público, pero sí que es cierto que el impacto que tiene para todo el trabajo que conlleva es como muy corto en el tiempo. ¿Qué se nos ocurrió? Teniendo esto sobre la mesa de todo el trabajo que conllevaba y el impacto como tan a corto plazo que tenía, ¿no? Decidimos desarrollar una herramienta también gratuita que lo que permite es comparar tus métricas, las métricas de tu sitio web con las métricas que tenemos en el estudio de negocios digitales. Al final esto lo hicimos por dos cosas. Uno, porque trabajamos en el entorno digital y creímos que era una muy buena idea pasar nuestro estudio a un dashboard digital. Y por otro, también lo que queríamos, al final es una herramienta que es totalmente gratuita, damos como opción que los usuarios pueden compartir sus datos de manera totalmente anónima para incrementar nuestra muestra y así, entre todos, generar una herramienta que nos permita tener datos más reales y una muestra más grande cada día, ¿no? Aquí lo que hemos conseguido en Flat desde que lo sacamos pues fue que ha habido más de 4.000 informes descargados desde que lo sacamos en noviembre, lo cual nos llena de orgullo. Así que también os animo a probarla, ¿vale? Y bueno, yo espero que os guste. Bueno, ¿cómo llegar hasta aquí? Llegar a este nivel de análisis no es fácil. Requiere un trabajo previo importante. Necesitamos tener un plan de medición práctico. No midamos las cosas por medir. Tenemos que tener unos objetivos claros, ¿vale? Cuando planteamos un plan de medición. Si, por ejemplo, no vamos a tener posibilidad de mejora en un wishlist, pues no lo midamos, ¿vale? O si queremos hacer acciones sobre wishlist, por supuesto, midamos absolutamente todo. Solo con Google Analytics estándar no vale. Sería maravilloso, pero no es así. O sea, hace falta código extra, hay que hacer una implementación adecuada, hay que validar que el dato es correcto. O sea, nunca podemos tomar decisiones sobre datos incorrectos. Esto es básico. Y, por supuesto, tener un conocimiento total del negocio en el que estamos trabajando. O sea, hay que interiorizarlo como si el negocio fuera tuyo. O sea, hay que saber qué es lo importante, qué es lo urgente y qué es lo rentable y hay que saber qué es lo que requiere cada uno de los proyectos con los que trabajamos. Esta fase previa habitualmente no es muy visible, ¿no? Pero es que es necesaria, hay que plantar una base firme a nivel de analítica. No es tan palpable como un diseño o no tiene un retorno directo como el diseño, pero claro, hay que tener en cuenta que sin ellas tampoco se podría medir este retorno. La medición es clave para garantizar el éxito de un proyecto. Necesitamos saber si aquello que estamos haciendo está bien o mal para poder tener acciones correctoras o para saber por dónde tenemos que empezar a trabajar. Además, hay una ventaja añadida. Una vez tenemos unas bases de medición y un plan de medición bien implementado, a no ser que te cambie el site entero, nos va a durar durante un largo periodo de tiempo. Y bueno, como consejo final, solo os quería decir que aunque los datos y las métricas a priori pueden parecer aburridas o siempre lo mismo, para nada, pueden tener una gran carga creativa. Lo que pasa es que para ello necesitas una buena base de conocimiento y necesitas pensar mucho. En muchas ocasiones hay algunos de estos ejemplos que os he mostrado que nos han llevado un mes de trabajo. Pero bueno, hay que darle muchas vueltas, muchas pruebas, hay muchas veces que no te sale, que no te cuadra, pero al final cuando lo consigues la verdad es que es muy satisfactorio. Y bueno, espero que os haya gustado y cualquier pregunta que tengáis os la respondo encantada. Bueno, fascinante, increíble, maravilloso. Ya he dicho que eras una referente global en todo esto en todo esto de la analítica creativa, ¿no? Em, sí que, bueno, los que nos estáis viendo, sí que os invitaría, si tenéis alguna pregunta, a que la hagáis. Yo creo que lo que Sara ha contado, hay algo muy importante, que además yo no me canso de repetir, que es que muchas veces en nuestro trabajo hay que hacer algo que se hace poco, que es pensar. O sea, al final es
quiero decir que supongo que tú tendrás la misma percepción. Hay como una sensación de que en analítica todo se puede hacer de manera automática, todo va de extracción de datos, etcétera, pero yo creo que los ejemplos que tú nos has contado están de lujo porque lo que permiten es explicar que necesitas pensar, si además un cliente concreto necesita un determinado tipo de información u otra, cómo lo voy a tratar y para qué lo voy a utilizar. Y a partir de ahí es cuando salen soluciones como las que tú nos has contado. Sí, hay que darle muchas vueltas a este tipo de cosas y claro, y es básico sobre todo lo que dices, pensar muchas veces y perder tiempo en pensar. Mira, por aquí hay una pregunta que nos hace Gala de Pereda, que es si definirías la analítica creativa como buscar correlaciones invisibles. Guaya. No termino de entender el concepto de correlaciones invisibles. Al final lo que tienes que buscar es desgranar el dato hasta el momento que tenga sentido para lo que estás buscando. O sea, al final, en ocasiones puedes buscar correlaciones que no tengan ningún sentido, ¿vale? Pero si tienes claro el objetivo, la hipótesis que quieres demostrar y los datos te cuadran, ¿vale? Yo creo que es lo que se tiene que buscar con la analítica creativa, sobre todo desgranar bien el dato, ¿no? Para que te dé respuestas a problemas que puedes tener en un site. Bueno, sobre todo las correlaciones lo que te permiten es, donde hay una correlación puede que haya una relación causa-efecto, que al final es lo que se acaba buscando. Entonces, una correlación muchas veces es un indicio, a veces no hay nada detrás de una correlación más que la mera coincidencia, pero en ocasiones es algo interesante. Me gusta mucho este comentario que ha dejado Pablo Pérez, de a mí alguien que habla del dato y no de la data ya me ha ganado. O sea, yo personalmente, a ver, no quiero ofender a nadie, ¿no? Pero es que lo de la data, no sé, a mí me suena raro. Sí, suena extraño, es verdad. Me suena raro lo de la data. Entonces, bueno, Sí, lo el de la data, dato. la verdad es que no lo uso. Parece que estás diciendo el dato y la data se van a ir a tomar unas cañas juntos y a ver si pasa algo entre ellos. Entonces, bueno, eso es Qué bonito. ese rollo. Sí, sí, ese rollo es interesante. Y aquí Alejandro Antona dice, comentabas que Google Analytics estándar no es suficiente, además de hacer una buena implementación y tocar código. ¿Qué herramientas recomiendas como esenciales para desgranar y validar los datos? Supongo que a lo mejor se referirá pues los típicos plugins de Chrome o el tipo de herramientas que tú consideras que son esenciales. A ver, realmente cuando tienes, bueno, yo sobre todo me refería a que con Analytics estándar no vale solo porque, bueno, sabéis que, por ejemplo, para todas las mediciones de la parte de e-commerce mejorado hay que meter código extra. Si quieres medir dimensiones secundarias necesitas código extra. Yo sobre todo me refería a esto. Extensiones sobre todo uso a nivel para corroborar que estos datos están bien y que se miden, ¿vale? Pues WASP, Tag Assistant, esto. Pero me refería sobre todo a eso, ¿eh? A tener una buena implementación y todo medido, todo lo que necesitemos medir. Emilse o Emils, no sé cómo se pronunciará, Amaranto dice, ¿es fácil configurar dimensiones personalizadas? Pues a ver, depende del equipo que tengas detrás y de si tienes un equipo técnico que te puede insertar código para que tú lo captures con GTM es muy sencillo y si lo tienes que hacer tú en función de los conocimientos técnicos que tengas, pues será muy complicado. O sea, yo me apoyo en el equipo técnico en muchas ocasiones, por ejemplo. Sí, Para eso. bueno, yo creo que ahí también nosotros, por ejemplo, tenemos, para toda la gente que nos está viendo, tenemos como 3 tipos de analista. O sea, digamos, hay perfiles que tienen un rol más de arquitecto de solución, que es gente con muchísima experiencia. Hay perfiles más vinculados a la interpretación, visualización y análisis de los datos a nivel reporting. Y luego hay perfiles más vinculados a lo que es negocio, más vinculados a utilizar la herramienta. Y luego hay perfiles puramente técnicos, que son implementadores o gente que se dedica sobre todo a validar la calidad del dato. ¿Vale? Sí. Yo creo que es bastante raro encontrar que un analista que sea un full stack, que pilote de todo, es bastante complicado. Pero bueno.
Bueno, pues yo creo que mira, nos dice, mira, esto lo voy a poner en directo y todo, Darío nos dice que no nos funciona con versión 101, que Google no valida la conexión. Oye, Darío, pues gracias en primer lugar y bueno, supongo que mis compañeros técnicos que lo están viendo le echarán un vistazo ahora en breve. Muchas gracias. Bueno, Sara, pues muchísimas gracias por tu A ti. fantástica, increíble aportación y nada, nos vemos ahora en 30 segundos Vale, y disfruta de mi aplauso ya que no puede ser de toda la gente que te está viendo gracias. y muchísimas gracias. Hasta luego.